Bendiciones a todos, pastores. Bueno, en esta hora vamos a analizar la clase que estaba pendiente y es referente al tercer concilio de Éfeso. Tercer concilio de Éfeso, año 431 después de Cristo. Bien, este concilio fue convocado por dos emperadores, Valentino III de Occidente, Teodosio II de Oriente. En esta época Roma era gobernada por dos emperadores. Entonces, el caso de Valentino estaba en Roma, Occidente, y Teodosio II en Oriente, que en la clase pasada ya hemos hablado de Constantinopla, hoy en día es la ciudad de Estambul, en Turquía. En este concilio se discutieron dos herejías, el nestorianismo y el pelagianismo. Nestorianismo y pelagianismo. Básicamente se discutieron como tal estas dos herejías. Entonces, el nestorianismo fue fundado por Nestorio, obispo de Constantinopla. Nestorio decía que en Jesús habían dos personas, la persona humana y el verbo, la persona divina y el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, estaba la persona humana, Jesús, el hijo de José y María. Inmediatamente baja la persona divina, el Hijo de Dios, el Verbo, que se apropia de la persona humana, Jesús, el Hijo de María y José. Nestorio no solo estaba quebrantando la unión hipostática de Dios, sino que también estaba quebrantando la doctrina de la Trinidad. Nestorio decía que en el cielo estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y agregaba otra persona, Jesús, el hijo de José y María, muy diferente al verbo, el Hijo de Dios. En pocas palabras, estaba afirmando que en el cielo no habían tres personas, sino cuatro. ¿Dónde radica el postulado de Nestorio al decir que en el cielo no habían tres, sino cuatro? Él decía que María se unió sexualmente con José y como resultado tuvieron un hijo llamado Jesús de Nazaret. De esta forma, Nestorio está afirmando que Jesús no es Dios y tampoco el Hijo de Dios. Así que en el concilio de Éfeso se declara al nestorianismo, como una herejía. En este concilio se define, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que Jesús, estando en condición humana, era hijo de María y al mismo tiempo también era hijo de Dios. Juan 1:1 lo confirma, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, él lo está diciendo claramente el apóstol Juan, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces automáticamente aquí estamos viendo convincentemente de que la Biblia, el mismo apóstol Juan está confirmando que Jesús era 100% Dios y también 100% humano, hijo de María y también hijo del Padre Celestial. Entonces, que automáticamente el texto bíblico contradice la herejía que estaba enseñando Nestorio en esa época. Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada por un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Okay? Entonces aquí ya enfáticamente está diciendo el texto bíblico, el autor, que María no había tenido relaciones sexuales con José. Y fíjese que todavía seguía siendo virgen ella en ese momento, en ese tiempo. Y el ángel le responde, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no hijo de José. Entonces, automáticamente aquí Lucas está afirmando de que el hijo que iba a tener María era hijo de Dios, no hijo de José, como decía Nestorio. Y de esa manera también esta herejía, el texto bíblico automáticamente contradice la herejía que estaba enseñando Nestorio en esa época. Dice la Biblia que María estaba desposada. Ahora bien, ¿qué es un desposorio? El desposorio era el compromiso legal que hacían los novios ante un magistrado, una autoridad, donde estipulaban una fecha para casarse.
pero antes de que llegara el matrimonio, habían unos documentos firmados, los cuales demostraban o confirmaban que los novios estaban en un estado de desposorio. Por lo tanto, María y José no podían tener relaciones sexuales hasta que llegara el matrimonio. Entonces también, de acuerdo a las leyes judías, esto era ratificado cuando una pareja de novios estaba en un estado de desposorio y más adelante se iban a casar. Pero antes del matrimonio, obviamente no había relaciones sexuales. Entonces quiere decir de que María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo en el momento del desposorio. Ya faltando quizá un mes, 2 meses para casarse, ya María tenía a Jesucristo en su vientre. La otra herejía que se discutió en el concilio de Éfeso fue el pelagianismo. Esta herejía enseñaba que la salvación no era solamente por gracia, sino también por obras. Esta herejía también negaba el pecado original. El hombre nace sin pecado. En el concilio de Éfeso se define que la salvación es por gracia. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, básicamente aquí en este concilio se define que la salvación es por gracia, no por obras, sino por la gracia que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y en el concilio de Éfeso también se dijo que el hombre es portador de dos tipos de pecado. Un pecado histórico, llamado pecado adámico, es el que llevamos nosotros por ser descendientes de Adán, también llamado pecado original. Esto quiere decir que ningún niño nace santo porque es portador del pecado original o pecado histórico. El único niño que nació santo fue Jesús, porque él no era el portador del pecado. El segundo tipo de pecado es el pecado personal. Cuando el ser humano tiene uso de razón, empieza a practicar lo que está en él, el pecado original. ¿Okay? Entonces, básicamente, Romanos 7 lo dice claramente, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y el salmista también decía, Salmo 51:5, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, estos textos bíblicos expuestos obviamente en el concilio de Éfeso también contradicen automáticamente la doctrina de Pelagio. Sabemos que Pelagio afirmaba, enseñaba esta herejía, que la salvación no era por gracia sino por obras, y ya vimos el texto bíblico de Efesios que la salvación es por gracia. Y también decía que negar el pecado original, el hombre nace sin pecado, y automáticamente los textos que acabamos de leer nos están confirmando que el hombre sí nace con pecado. Lo vimos en Romanos y lo vimos también en el Salmo. El único que nació sin pecado fue Jesucristo, pero el resto de los seres humanos nacemos con pecado. ¿Okay? Los niños no nacen santos, nacen con pecado, ese pecado original. Ya con el tiempo van creciendo, van adquiriendo el pecado histórico. O sea que, digamos, de acuerdo a su razonamiento, de acuerdo a la razón, ¿verdad? Cuando el ser humano tiene uso de razón, ya empieza a practicar lo que estaba en él, el pecado original. Ahora bien, ¿cómo podemos concebir la idea de que María no le transmitiera el pecado original de Adán a Jesús para que él naciera santo y sin pecado? Entonces también esto es una discusión que han tenido los teólogos por mucho tiempo, por muchos años, y de esa manera vamos a explicarlo científicamente, ¿ok? Porque María obviamente venía de la descendencia de Adán. Básicamente, María era una mujer común y corriente, con sus imperfecciones, venía con el pecado original, pero ¿cómo hacía para no infectar a Jesús con ese gen de pecado? ¿Cómo hacía para no infectar a Jesús con ese pecado original en esa área? Porque tiene que nacer sin pecado. Obviamente, fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, digamos, tenía como ese gen divino de Dios que Dios aportó, ¿verdad? En María, obviamente santificado, pero también estaba el gen de María. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Para que de esta manera Jesucristo no
se le transfiriese o asimismo fuese influenciado por este gen de María que venía de Adán, ya un gen obviamente corrupto, de pecado. Entonces, miren lo que dice aquí la ciencia, está comprobado científicamente, que un feto de 25 semanas de gestación empieza a producir glóbulos desde su médula ósea. Esto quiere decir que el bebé en gestación produce su propia sangre. El bebé solamente recibe la mitad del ADN del padre y la mitad del ADN de la madre, código genético, incluyendo los cromosomas y algunos nutrientes. Pero la sangre del bebé es muy diferente a la sangre de su madre. Entonces ya científicamente estamos hablando de que Jesús no tenía la sangre de María. Jesús tenía su propia sangre, ¿ok? Porque la misma médula ósea produce la sangre, le ve los glóbulos. Los glóbulos ustedes saben que son las células que producen la sangre como tal del ser humano. Entonces, de esta manera, estamos aquí ya viendo científicamente que Jesucristo poseía su propia sangre, ya una sangre pura y espiritual, delegada directamente del Padre. Entonces, ya lo estamos viendo aquí, obviamente, en un aspecto científico. Ahora estamos mirando aquí el ADN, la mitad del ADN que aporta la madre, que es el óvulo, el cromosoma, que está también, básicamente están ahí, obviamente, mezclados. Entonces, la madre posee en su óvulo el cromosoma X y el padre, hablando ya fisiológicamente, aporta el cromosoma ya sea Y o ya sea X. Entonces, si le aporta el cromosoma Y, que va en el espermatozoide, fíjate bien que va en el espermatozoide, ese cromosoma Y automáticamente se une con el cromosoma X y da un niño. Pero si el espermatozoide lleva el cromosoma X y entra al óvulo, automáticamente ya son dos cromosomas X, es una niña. Entonces quiere decir de que en este aspecto ya estamos viendo que tanto el cromosoma como el óvulo no poseen sangre. Ellos no tienen ninguna partícula de sangre. Su deber es llevar el gen, el ADN, hasta allí, nada más. El código genético, hablando en un aspecto científico. Vamos a explicarlo de otra manera. Esto se puede explicar de otra forma. O sea, cuando una mujer embarazada está infectada con el virus del SIDA, es imposible que el bebé en gestación sea contagiado con el virus, por lo que el bebé y la madre no comparten la misma sangre. Los trofoblastos y blastocitos son células que protegen la placenta de cualquier infección o virus. Un bebé puede contagiarse de SIDA en el momento de nacer o a través de la lactancia materna. O sea, cuando ya es un parto normal, ya la mujer segrega de pronto ciertos fluidos o la sangre y el bebé ahí, si los médicos no tienen cuidado, porque es más, en el parto se puede salvar. Y los médicos hoy en día han notado que si la madre es positivo, ha dado resultado positivo en la prueba del SIDA, entonces prefieren el parto por cesárea. Le hacen una cesárea para que sea menos riesgoso que el niño sea infectado con el virus del SIDA. Entonces le hacen la cesárea, aíslan la sangre de tal manera que él nazca y asimismo evitar ser infectado. Y aún hay partos normales donde el niño sale, ¿verdad? Y tampoco es contagiado del SIDA y la madre botó fluidos, segregó fluidos, segregó sangre y de esa manera los médicos buscan la forma de extraerlo para que no sea contagiado con el virus y no se contagia con el virus del SIDA. Entonces está estipulado que de cada 50 niños que nacen, digamos por mujeres embarazadas que tienen SIDA, uno es contagiado, el resto nace bien. Sí, imagínense, esas son las estadísticas. Y el que se contagia es porque ya fue descuido, ya de la madre o de los médicos, o fue un parto, quizás tuvo su parto en su casa, ¿verdad? Digamos, una forma clandestina. Pero si se siguen los protocolos médicos, hay una probabilidad de 1 a 100 a 90% que salga, 99.9% que el niño nazca sin el virus del SIDA. Entonces, fíjese, ya estamos viendo aquí una forma ya científica que es imposible que ese bebé tenga el SIDA. Es más, si el padre tiene SIDA y la madre tiene SIDA, y de esa manera el espermatozoide engendra el óvulo, automáticamente el señor vientre no tiene SIDA. O sea, miren la obra de Dios, mire que hablando científicamente, hablando en el término científico. Entonces es contagiado ya al momento de nacer o en la lactancia materna, porque ya cuando el niño
prueba del calostro de la madre, el calostro ya tiene componentes de sangre y leche, ahí sí ya tiene riesgo de contagiarse un bebé. Entonces siempre recomiendo a los médicos que una madre que esté lactando, que vaya a lactar y tiene SIDA, no es recomendable que le dé la leche materna. Ya tiene que, digamos, tomar otros alimentos externos diferentes a la leche materna para que evitar que tenga el virus del SIDA el bebé. Entonces, fíjese, estamos hablando aquí de una forma científica, está comprobado científicamente esa manera que Jesucristo no heredó prácticamente la sangre de María, sino que tenía ese gen espiritual de Dios, esa esencia de Dios, y de esa manera también, porque básicamente Jesús tenía que nacer, Jesús era el segundo Adán, y de esa manera tenía que recibir también ese cromosoma de la madre, ¿no? Porque tenía que ser un hombre, un ser humano, segundo Adán, y tenía que tener todas las cualidades de un ser humano. Le daba hambre, necesitaba comer, necesitaba llorar, todo lo un ser humano. Entonces, para que fuese también 100% humano, necesitaba un cromosoma humano, que es María en este caso. Ahora bien, si María venía con ese ADN de Adán corrupto, ¿qué pasa entonces en el caso cuando ya Jesucristo está en el óvulo de María? Entonces, automáticamente lo que estamos viendo aquí, el texto bíblico que acabamos de leer, cuando el ángel le da el anuncio a María, ¿verdad? Le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces, en el momento, hay otra traducción que dice, has hallado el favor de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y de esa manera lo que dice el 35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Ok? Fue concedida por gracia del Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. O sea, quiere decir de que ese ADN corruptible fue automáticamente restaurado por un ADN incorruptible. O sea, ese gen que venía de Adán, corruptible, automáticamente por el Espíritu Santo de Dios, ese gen empezó a convertirse en un gen incorruptible, restaurado por el poder de Dios en ella, porque tenía que nacer el segundo Adán. Quiere decir que el primer Adán con su pecado corrompió la humanidad, ahora el segundo Adán con su sacrificio en la cruz iba a santificar a la humanidad. Quiere decir que automáticamente cuando ya Jesucristo estaba en el óvulo de María, fue restaurado ese gen que venía corrupto de Adán. O sea, automáticamente lo restauró, lo santificó, al punto de que ya automáticamente el Maestro, el Mesías, ya al nacer iba a cumplir su misión en la tierra y morir por los pecadores. Entonces quiere decir de que recibe como tal, o sea, Jesucristo es engendrado por gracia del Espíritu Santo de Dios en ese óvulo de María, o sea, digámoslo así, ese cromosoma, ese gen, esa esencia espiritual de Dios en ese óvulo. Y de esa manera, y de esa forma, ese gen que tenía el óvulo de María automáticamente fue restaurado. Fue restaurado por el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, porque tenía que nacer ese segundo Adán para restaurar a la humanidad. ¿Ok? Quiere decir de que automáticamente se elimina ese gen corrupto que venía de Adán, se elimina automáticamente con la concepción. Obviamente, cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Quiere decir que fue santificado automáticamente porque tenía que nacer santo, limpio y puro de pecado. Entonces, ya lo estamos viendo aquí, mis hermanos, una forma científica y también en un aspecto espiritual trascendental, que Jesucristo fue el único que nació sin pecado. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia del cristiano? Un ser humano que nace con pecado, pero si acepta a Jesucristo, obviamente es restaurado también. O sea, nos vamos restaurando de gloria en gloria hasta una imagen perfecta como nuestro Señor Jesucristo. Obviamente va a ser en el reino de los cielos. Entonces, lo que fue corrupto en nosotros, también de ese Adán, ahora va a ser incorruptible en la patria celestial a través de Jesucristo. Ahí está. Ahí está comprobado. En esa área, en ese aspecto espiritual y también científico. ¿Ok? Entonces, lo vemos ahí demostrado. Mire lo que dice Lucas 3. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, porque José fue su padrastro, básicamente. José no tuvo relaciones sexuales con María
digamos, para tener a Jesucristo. María sí tuvo otros hijos aparte, después del maestro Jesucristo. Pero José fue el padrastro de Jesús. Entonces dice, de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Elí sabemos que era el padre de María. Entonces quiere decir de que automáticamente el yerno viene a ser hijo de Elí. ¿Ok? En ese tiempo la palabra yerno no existía, pero ya Elí adoptaba a José como un hijo. Entonces quiere decir de que Jesucristo ya venía de esa descendencia de Elí. Y Elí venía ya de la descendencia de David, del rey de David, porque me decía tenía que venir de la línea de David, el rey David. Y David venía de la descendencia de No, de Se y de Adán. Y termina hijo de Dios. Entonces dice, lo leemos nuevamente. Según se creía, según se creía de José, hijo de Elí, ahí vienen otros nombres porque el capítulo es bastante extenso. Después dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, provenía directamente de Dios para esa manera restaurar lo que el primer Adán había perdido en el huerto de Edén. Restaurar lo que el primer Adán había perdido en la humanidad. Y asimismo, ese segundo Adán ahora iba a restaurar a ese hombre caído, iba a restaurar a ese hombre que había sido destruido por el pecado que originó el primer Adán. Ahí está claro, ahí lo vemos explícitamente en las Sagradas Escrituras. Conclusión, podemos confirmar que Jesús no recibió la sangre de María, su sangre pura, libre de pecado adámico. María fue una mujer escogida por Dios para traer al Salvador del mundo, pero en una etapa de su vida tuvo que reconocer a Jesús como su Salvador. Ok, María obviamente, digamos, fue una mujer escogida por Dios, una mujer temerosa de Dios, pero tenía también errores como cualquier ser humano. Miren lo que dice Juan 2, 3, 4, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, le hace una censura aquí a María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ni siquiera le dice madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. O sea, la misma María está diciendo, bueno, el que manda aquí es Cristo Jesús. Hay que rendirle cuenta a Él, hay que buscarlo a Él y de esa manera hay que depender de Él. O sea, la misma María se arrepintió también. La misma María siguió a Cristo también. ¿Verdad? La misma María también tuvo que depender del Maestro. Ahora bien, ¿por qué Jesús le dice, aún no ha venido mi hora? Porque esa hora le correspondía al Padre, no a María. ¿Cuál hora? De Él manifestarse públicamente como el Salvador del mundo y el que venía a hacer milagros a la humanidad y salvar al ser humano. Eso le correspondía al Padre, no a María. Entonces María como que se estaba adelantando a estos acontecimientos. Mira, falta el vino. O sea, de que hazle un milagro. Entonces Jesús automáticamente le mencionó, mujer, ojo, cuidado, no ha llegado mi hora. Y eso en pocas palabras no te corresponde a ti. Al Padre Celestial es que le corresponde darme esa orden para hacer milagros de ahora en adelante. Y sabemos que el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino en la boda de Canaán, porque estaban aquí en la boda de Canaán. En esa época. Entonces Jesús le llama la atención, obviamente de una forma, ¿verdad?, respetuosa, a María, mujer, ¿qué tienes contra mí? Aún no ha venido mi hora. Entonces eso le competía al Padre, en darle ya la autorización al Maestro, a Jesucristo, para hacer milagros. Y ya María sabía la forma en que desde el nacimiento de Jesucristo todo fue sobrenatural, todo fue un milagro. El momento que Jesús iba creciendo en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres, cuando hablaba con los doctores de la ley, ya María sabía el poder que tenía el Maestro. Ya María sabía todo lo que tenía el Maestro, pero a su tiempo tenía que dar a conocer ese poder. No en el momento que María decidiera esto, no, en el momento en que Dios iba a decidirlo. Por eso le dice aquí, no ha venido mi hora. ¿Qué tiene conmigo? No ha venido mi hora. Y más sin embargo María obviamente se humilla, María se somete a lo que dice el Maestro y da la orden, bueno, hagan todo lo que Él diga. Hagan no lo que yo diga, sino lo que el Maestro diga. Entonces, y ya más adelante Jesús hace el primer milagro, convierte el agua en vino. Entonces ya lo vemos aquí plasmado en la Sagrada Escritura. Conclusiones. En el Concilio de Éfeso se define que Jesús, estando en condición humana, era hijo de María y al mismo tiempo era hijo de Dios. La salvación es por gracia. El hombre es portador de dos tipos de pecado, el pecado histórico, original o adámico, y el pecado personal, cuando tiene uso de razón. El único hombre que nació sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces la próxima clase vamos a ver el cuarto concilio de Calcedonia. Cuarto concilio de Calcedonia.
queda para la próxima clase. Dios les bendiga.